exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Gloria a Dios. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, amados, ciertamente nosotros somos parte de una generación, incluso los más jóvenes y los que no somos tan jóvenes ya, pero estamos dentro de esa generación que se considera una generación conectada a internet. De hecho, si yo creo que pregunto aquí cuántos tienen celulares y levanten su mano, hay casi quizás el 90% de los que estamos aquí en esta mañana tienen un celular. Y quizás está conectado de alguna forma a las redes, uno a través de los datos móviles, otro a través de la Wi-Fi, pero se conectan a las redes. Y es cierto que cuando nos conectamos en el internet, al ciberespacio, recibimos un cúmulo de información inmensa, de todo tipo de información vienen a nuestros dispositivos móviles y leemos de todo tipo de información, pero sí podemos llegar a la conclusión de que hay muchas noticias, unas que son fake news, falsas, hay otras que son noticias placenteras, que producen alegría, que producen gozo, que producen bienestar cuando las leemos, pero también hay un grupo de noticias que cuando las leemos y de publicaciones que cuando leemos pues nos entristecen, porque encontramos, por ejemplo, noticias como que un político fue depuesto de su cargo porque era corrupto, como que por ejemplo, un alto funcionario de un gobierno estaba teniendo una práctica de extorsión, como que un deportista, por ejemplo, se le retira su título olímpico, su presea dorada, porque después de un análisis encontraron que en su sangre había sustancias de dopaje, así que su carrera no fue legítima y por eso fue retirado. Como por ejemplo también encontramos noticias devastadoras, como que un profesor de una universidad trató de abusar sexualmente de una alumna, o un alumno fue sorprendido haciendo fraudes en su examen final. Y también encontramos noticias que nos tocan de cerca a nosotros, al sector evangélico, como que, por ejemplo, un pastor fue removido de su asociación porque tenía doble moral, porque tenía una práctica incorrecta, porque estaba teniendo una proyección que no era acorde a los principios de la sana doctrina de la palabra de Dios. Y encontramos todo ese tipo de información que nos hiere, que nos llega al alma, que nos hacen reflexionar en no solamente que estamos hiperconectados y que las informaciones corren de manera vertiginosa y llegan a todo tipo de lugar, sino también nos hacen entender de que estamos viviendo una sociedad que está sumida en una enorme crisis de integridad. Estamos viviendo un tiempo, quizás el más grande de la historia, donde hay una crisis muy grande de integridad en la sociedad. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Y déjeme decirle que el hombre hoy ha distorsionado completamente el concepto de lo que es la integridad. Lo ha fragmentado, lo ha acomodado incluso a su estilo de vida para justificar ciertas conductas y lo ha desconectado. Lo más importante es que lo ha desconectado de los principios que son absolutos, de los principios que son de la Escritura, de la palabra de Dios y que nos llevan a una correcta moral. Por ejemplo, usted se va a encontrar a personas que han divorciado la ética de los principios canónicos, de los principios bíblicos, pero ellos tienen sus propios patrones de integridad. Y ellos te dicen, bueno, pues yo soy una persona pro familia. Yo soy un hombre que aprecio mi familia, amo a mi esposa, amo a mis hijos, cuido mi hogar, pero si en algún momento en la calle se me presenta una oportunidad, pues yo tengo que hacer mi papel de hombre y yo tengo que tirar una cana al aire, como la gente dice, yo voy a proteger mi familia, pero tengo ciertas licencias para hacer mi papel de hombre y ser infiel. Esos son los conceptos que tienen la gente del mundo. Esos son los conceptos de integridad que tienen las personas que no conocen a Dios. Por otro lado nos encontramos gente que dice, mira, yo no soy ladrón, yo no le robo a mi vecino, yo no le robo a la gente de mi barrio, pero bueno, el gobierno sí se le puede robar. Eso es así, hay un dicho por ahí que dice ladrón que roba ladrón. Entonces, tienen sus códigos. Otros dicen, yo no soy mentiroso, yo no digo mentira, pero llegado un momento que se requiera, pues hay que hacer uso de una mentira piadosa,
Y esos son los cánones de integridad que tienen las personas que no conocen al Señor. Pero eso, amado, no es correcto, no es moral y no agrada al Señor. Y no nos califica para estar en pie delante de la persona de Dios. El hombre que es infiel a su esposa, aunque él cuide su hogar, aunque él trate de preservar su familia, es un adúltero y no le agrada al Señor. El hombre que miente, aunque diga que tiene mentiras, que está diciendo mentiritas piadosas, no existe tal cosa. No existe mentira piadosa. La mentira es mentira y es pecado. La mentira es como que yo voy a decir, voy a cometer un santo pecado. No existe el santo pecado. Eso es. Y el hombre que roba, aunque le robe al gobierno, es un ladrón también. Entonces, amado hermano, esos principios no califican con los principios que la Escritura nos habla. No tienen nada que ver con eso. Esos son los patrones que el mundo tiene. Y el mundo ha divorciado esa ética de los principios escriturales. Y eso ha producido un deterioro moral en el corazón del ser humano, pero ha producido también una deshumanización en la raza humana, al punto que si se sigue avanzando en esa dirección, pronto vamos a tener una sociedad, amados, con un corazón encallecido, insensible, que a lo malo van a estar diciendo lo que es bueno y a lo bueno lo van a estar etiquetando como malo. En esa dirección está encaminándose el mundo. Y en esa dirección también nos encaminamos nosotros como nación, Cuba como nación. Así que yo creo que, amado hermano, es un error garrafal divorciar la ética y la integridad de los principios bíblicos. De hecho, hay un pensador, un excelente pensador, ya falleció, ya partió con el Señor, un teólogo llamado Francis Schaeffer. Y mira lo que dice Francis Schaeffer acerca de ese intento de divorciar la ética de los principios bíblicos. Dice, los filósofos humanistas trataron de hacer de la ética independiente a la enseñanza bíblica. El trágico resultado presente es la pérdida de la humanidad en todos los niveles. Es la pérdida de la humanidad en todos los niveles. Amado, usted tiene que ver que hay mucha gente hoy que actúa a nivel animal. Mucha gente se mueve hoy a nivel de selva. Solamente prevalece la ley del más fuerte, el que puede más. Los sentimientos se han quitado, los principios se han ido, los conceptos éticos se han ido al piso. Entonces, en esa sociedad nosotros nos movemos. Ahora, yo creo que es importante hacernos la pregunta: ¿cuál es la ética que agrada al Señor? ¿Cuál es la integridad que es agradable a la vista de Dios y que produce bienestar al corazón del hombre? ¿Cuál es esa integridad? Por supuesto, la que está conectada a la palabra de Dios. La que está conectada a los principios absolutos de la Biblia. Esa produce bienestar al hombre. Amado, en lo particular produce bienestar a tu vida, emocionalmente, psicológicamente, moralmente, espiritualmente. Todo lo que trae es beneficioso y consecuentemente va a beneficiar también a la sociedad, porque teniendo nosotros cambiado el corazón, renovado el corazón y nuestra mente, pues nuestras acciones van a ser transformadas y nuestra conducta va a ser diferente y la sociedad nos los va a agradecer. ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿cuál es esa ética? ¿Cuál es esa integridad que la Biblia nos dice? Bueno, la que está conectada a la palabra de Dios. ¿Qué cosa es integridad? Vamos a definir. Yo creo que es importante que nosotros podamos definir qué es integridad. Bueno, el concepto, la palabra hebrea de la cual se deriva ese concepto de integridad quiere decir sano, completo, inalterable. Es la condición de hallarse conectado a los principios canónicos. Es la condición de estar completo y no dividido. El diccionario Beacon de teología, el diccionario teológico Beacon dice que es rectitud moral y firmeza. Eso es integridad. Rectitud moral y firmeza. En otras palabras, aunque el mundo esté caminando en una dirección contraria, aunque la gente tenga pensamientos contrarios, yo decido conectarme con la palabra de Dios y los principios que están en ella, aplicarlos a mi vida, y que ellos formen parte de mi dinámica de vida y yo caminar en esa dirección, aunque todo el mundo diga que estoy loco, que tengo una mente cerrada y que voy en dirección contraria. Yo decido comprometerme con Dios. Eso es un hombre íntegro. Eso es una mujer íntegra. ¿Están conmigo hasta aquí? Amados, nosotros vivimos en un mundo que está necesitado de ese modelo de integridad. Usted y yo vivimos en una sociedad que a gritos necesita y grita que alguien le muestre el camino, que alguien le diga cómo proyectarse de manera correcta, que busca un modelo genuino, real, verdadero. No el que te presenta Hollywood, no el que te presenta la televisión, no. Un modelo auténtico de integridad. Amado hermano, yo no sé si hay alguno de ustedes
que están viendo una serie por ahí que se llama Calendario, que la ponen los domingos en la noche, hay una maestra que ese es el principal de ahí, es el que es el eje. Y esa maestra que la están presentando como una excelente maestra, de pronto está teniendo una vida adúltera. ¿Qué ejemplo una maestra está dando? Un maestro, yo lo dije en una ocasión acá, en otro estudio, que un maestro enseña no solamente cuando entra al aula e imparte la materia. Un maestro enseña con su vida. Un maestro enseña con su modo de actuar, con su forma en que se proyecta con los alumnos. Porque el maestro no solamente trata de impregnar conocimiento en la mente, en la materia gris. El maestro tiene que impregnar valores en el corazón de los estudiantes. Entonces nos están presentando a una mujer que promueve el adulterio, que está siendo infiel, está dentro de otra familia, fragmentando una familia. Amado, ¿eso es un modelo de integridad? No. Nosotros necesitamos ese modelo. ¿Quién puede darlo? La iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito en este pasaje bíblico. Miren lo que Pablo le está diciendo. Preséntate tú, Tito. Preséntate como ejemplo de integridad. En otras palabras, tu misión es ser íntegro. Tu misión es presentar un modelo a la gente. Tu misión es convertirte en un referente para que te puedan ver como una persona que esgrime los valores de la moral, como una persona que camina en entereza, como una persona que vive de manera diferente. Y eso puede salvar muchas familias. Eso puede salvar muchos matrimonios dentro de tu congregación y fuera de ella. Eso es lo que Pablo le está aconsejando a Tito. ¿Cuál es tu misión como pastor en Creta? Esa es la ciudad en la que él estaba pastoreando. ¿Cuál es tu misión? Bueno, tú tienes que enseñar a los jóvenes, por supuesto, a ser prudente, a los ancianos a ser sobrios. Tienes que enseñar a las familias a modelar la fe dentro del seno familiar. Debes predicar el evangelio a la gente que no lo conoce. Debes llevar la buena noticia, pero no se te olvide, Tito, tienes que, además de predicar el evangelio, ser evangelio. ¿Oyó eso? Ser evangelio. Dígale que está a su lado, sé evangelio. No solamente anunciar, es vivirlo. Es ser nosotros buena noticia. Es ser nosotros alguien. Y entonces le está diciendo, preséntate como un ejemplo. En medio de esa sociedad, no se trata, Tito, que tú te vas a meter en una cúpula de cristal, no en una burbuja plástica a vivir el cristianismo. El cristianismo se vive ahí en el suelo caliente, al rojo vivo. El cristianismo se vive dentro de las fieras para demostrar a aquellos que son fieras que pueden también cambiar su actitud y su vida. ¿Sabe lo que era Creta, amado? Creta, déjeme decirle que uno de los profetas griegos que había en aquel tiempo, profetas griegos, no profetas bíblicos, Epiménides se llamaba, y él decía que los cretenses eran escoria. Imagínense en qué suelo estaba pastoreando Tito. Eran escoria. De hecho, si usted lee detenidamente, Pablo hace referencia a ese profeta, no dice el nombre Epiménides, pero hace referencia en el capítulo 1, en el versículo 12. Mire lo que dice de los cretenses. Mire cómo era la comunidad. Mire cómo estaba el ambiente en aquel lugar. Dice, uno de ellos, sus propios profetas, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¡Wow! ¡Qué averaje tenía esa gente! Esa gente eran lacra. En medio de ese ambiente, Pablo le dice, tú tienes que presentarte como un ejemplo. Tú tienes que cambiar las estructuras que el contexto se ha formado y los conceptos distorsionados que esa gente tiene. Tú estás ahí no solo para proclamarlos, sino para modelarlos. Y en ese sentido, la iglesia, amado, estamos viviendo en una etapa de la historia muy convulsa. Estamos viviendo en una etapa de la historia donde sí, como decía el profeta Isaías, a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo y se promueve. Las cosas que hace 20 años nos aterrorizaban y nos horrorizaban, hoy son normales. Hoy son normales. En medio de esa sociedad, la iglesia debe levantarse como un bastión para presentar, para vivir y modelar la integridad. Y decirle, es una vida mejor y es posible llevarla. ¿Entiendes? Es posible vivirla. Se puede llevar. Entonces es necesario, es urgente que nosotros podamos convertirnos en ese tipo de modelo. Hay algunas personas que dicen, no, cuando tú no tienes que mirar a nadie, tú mira a Dios. Y yo entiendo eso hasta cierto punto. Yo entiendo eso. Tú cuando vas a la iglesia, no mire a nadie, mira a Dios. No mire ni al pastor, mira a Dios. Eso está bien. Pero la Biblia me llama a mí a ser embajador del reino de los cielos. ¿Y usted sabe lo que es un embajador?
Un embajador es el representante de una nación en otra nación. Y ese embajador representa los intereses de su nación. Así que donde él está, en la nación que él está enclavada, él está representando la suya. Y tiene que vivir a la altura de su nación. Entonces la Biblia nos dice que nosotros, usted y yo, somos embajadores del reino de los cielos. Representamos el reino en esta tierra. Entonces tenemos que ser modelos. Y yo entiendo el concepto de no mira al hombre, mira a Dios. Pero hay una responsabilidad que recae sobre nuestra vida. Y de hecho tenemos el respaldo bíblico, porque el mismo apóstol Pablo muchas veces dijo: imítenme a mí, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Sean imitadores de mí. Entonces, oye, eso es osado. Él está diciendo: yo estoy imitando a Jesucristo, me estoy esforzando. No es que yo sea perfecto, no es que yo sea infalible, pero yo me estoy esforzando por cumplir el propósito de Dios en mi vida y obedecerlo en todo momento en mi vida. Así que pueden mirarme y tomarme como un referente e imiten mi conducta. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y tenemos mucho más texto para poder referenciar de cuándo se habla. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, otro joven que también asume el reto pastoral como Tito. Él está pastoreando en Éfeso. Pablo le dice a Timoteo: escúchame, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo a los creyentes en conducta, fe y pureza. Tienes que mostrarte como un ejemplo. También el escritor de Hebreo nos dice y nos llama a nosotros a ser observadores de la vida de los pastores. Así que pone a los pastores, por eso es el ministerio digno, a los pastores como un referente. Yo como pastor tengo un reto y yo tengo que ser un referente para ustedes. ¿Entiende? Y él dice: miren la fe de vuestros pastores, miren aquellos, evalúen aquellos que nos hablaban en el nombre del Señor, evalúen su conducta y modelen e imiten su fe. Eso dice el escritor de Hebreo. Y se lo parafraseé, no es textualmente como lo dice, pero lo dice de esa manera. Y modelen su fe. Es decir, que tenemos un reto, amado. Tenemos un desafío sumamente grande. Ser ejemplo. Posiblemente usted sea no solamente la única carta que el mundo pueda leer de integridad. Quizás usted sea la última. No solo sea la única, sino sea la última que ellos puedan leer. Entonces nos corresponde a nosotros, amados, asumir este llamado que Pablo le hace al joven pastor y decir: yo tengo que presentarme como un modelo de integridad en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, en mi barrio. Yo estoy llamado a ser diferente. ¿Cuántos creen eso? Y me dicen amén, a ser diferente. Ahora, número 2, en mi segundo punto, es que la integridad es la clave para un ministerio eficaz. La integridad es la clave para un servicio efectivo. Mira, amado, Dios puede usar cualquier vasija. Dios puede usar una vasija que esté magullada, escachada, rajada, quebrantada, media rota. Pero nunca Dios va a usar una vasija que esté sucia. Nunca. Dios usa vasijas limpias. Dios quiere usarnos a nosotros, pero quiere que nosotros tengamos integridad. Y es la clave para la efectividad. Una iglesia que está carente de integridad es una iglesia que se vuelve tóxica en la comunidad donde está. Un ministro que no tiene integridad, un líder que no tiene integridad, amado, hace más daño del bien que piensa hacer. Se vuelve un problema. Entonces, nuestro llamado es que nosotros tenemos que entender que la clave para un ejercicio efectivo del ministerio, de la vida cristiana y del servicio a Dios está conectado estrechamente con una vida de entereza. No hay otra forma. No hay otra forma. Cuando el Señor llamó al profeta Isaías, no tengo tiempo para leerlo textualmente, no me va a dar tiempo. Pero cuando el Señor llamó al profeta Isaías, ¿se acuerdan? Isaías capítulo 6, ¿recuerdan el texto? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo y habían querubines que volaban. Y dice Isaías, y yo dije, pero ¿qué soy yo? Un hombre mortal, un hombre pecador, para tener tal revelación del reino de Dios, para ver tal revelación de la presencia magnífica y santa de mi Dios. Yo voy a morirme, yo me tengo que morir aquí mismo. Y dice que del trono salieron unos querubines, uno volando, y tomó una tenaza y le puso un carbón encendido en la boca. Y le dijo el querubín, ahora ha sido quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Entonces, dice Isaías, oí al Señor que dijo, ¿quién irá por nosotros?
¿quién irá por nosotros? Y yo dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Usted va a oír la voz de Dios cuando esté limpio. Usted va a ser enviado por Dios cuando estemos limpios. Cuando vivamos en integridad, seremos efectivos en la obra que Dios nos ha dado. ¿Cuántos creen eso? De otra forma no escuchamos nada, nos confundimos. De otra forma cometemos errores. Nuestros oídos están taponeados completamente, nuestra conciencia entenebrecida. Pero cuando, amado, usted está sano por la obra de Dios, limpio de sus pecados, usted vive para agradarle, amado. La voz de Dios es familiar. Usted sabe qué dirección tomar. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Usted sabe cómo dirigirse, cómo proyectarse y cómo servir a Dios con efectividad. Entonces, amado, está muy conectado nuestro servicio con la integridad. Y eso significa, amado, que usted va a ser un blanco donde el diablo va a depositar todos sus ataques. Va a direccionar todos sus ataques, porque el mayor interés del enemigo es robarle la integridad a los creyentes. Porque sabe, por ejemplo, que un creyente sin integridad, un pastor sin integridad, una iglesia sin integridad no es efectiva en el lugar donde está enclavada. A un pastor le va a atacar precisamente en esa dirección, porque una vez que logre quebrar la integridad de un ministro, le silenció su voz. Porque el ministerio se mueve a base de fuerza moral. Por eso yo me puedo parar aquí, amado, a predicarle a ustedes. Uno, por la gracia de Dios, porque si no, Dios no está conmigo, no puedo. ¿Entiendes? Y segundo, porque trato de vivir en integridad. Y eso es lo que te sostienes como creyente. Eso es lo que te da autoridad. Eso es lo que te da no solamente autoridad en el plano de tu familia, en autoridad espiritual. ¿Entiendes? Porque Dios respalda a los siervos íntegros. ¿Cuántos creen eso y dicen amén? Dios respalda. La Biblia dice, Proverbios capítulo 2, versículo 7, dice que Él provee sabiduría a los rectos, y ese escudo a los que caminan rectamente. Ese escudo a los que caminan rectamente. Dios te protege. ¿Qué significa eso, amado? Que el diablo te va a atacar. ¿Qué significa eso, amado hermano? Que el enemigo va a arremeter contra tu vida. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aferrarme a mi integridad. Aferrarme a ella. Aunque te propongan, aunque te digan, aunque te impulsen, aunque te desafíen y te traigan tentaciones, usted aférrese a la santidad. Como se aferró Job. ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Cuántas calamidades no pasó Job? Y llegó un punto crítico en su vida, donde muchas veces nosotros llegamos a puntos críticos, donde tú dices, ya yo no puedo más, yo me exploto, ya yo no resisto más esto, qué clase de situación, no tengo nada que comer, no tengo nada que ver, no me alcanza el salario, ¿qué hago? Y el enemigo viene ahí, como los muñequitos sale, el diablito aquí, y el angelito aquí. Oye, métete en la casa del vecino, cógele los huevos de la gallina, Muchachos, eres huevo, llévate 4 sacos de pienso. Oye, Juan Carlos, llévate la Homer Jeepy. Nos pasa. Y en esa, usted sabe lo que dijo Job cuando la esposa le dijo, oye, maldice a Dios y muérete, lo único que te falta a ti, lo mejor que te puede pasar en la vida es que te mueras. Y Job dijo, mira, Jehová me dio y Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y se aferró a su integridad. Así se aferró Job. Así se aferraron los 3 jóvenes hebreos en Babilonia cuando le dijeron, adoren la imagen, adoren la imagen. No nos ponen muchas veces, hasta Dios permite que entremos en situaciones como esa. Di una mentirita ahí, dale. Eso no, nadie te va a ver, muchacho, no seas bobo. Eso es hoy nada más. Haz esto ahora, muchacho, eso no va a trascender. Los 3 jóvenes hebreos pudieron valorar, hacer sus análisis lógicos y racionales. Nadie me va a ver aquí en Babilonia, me voy a postrar ahí, si total en mi corazón está para el Señor, yo voy a adorar a esta imagen, ¿qué importa? Pero no. Ellos dijeron, no vamos a ultranza. Nosotros estamos determinados a servir a Dios y adorar a Dios. Si nos van a echar en un horno de fuego, que sea ya. Pero nosotros lo vamos a adorar a Él. Y así se aferraron. ¿Ustedes recuerdan la historia de José? Estoy poniendo ejemplo. La historia de José, Antiguo Testamento, joven José, que fue vendido por sus hermanos. Los hermanos tenían envidia porque era un joven apuesto, que hablaba bien, muy bonito, tremenda habilidad para los negocios, todo lo que tocaba se convertía en oro. El hombre bien aspecto físico precioso, la Biblia dice, hablaba bonito, más o menos así como el pastor que él predica.
¿Y qué pasó cuando fue llevado de lugar en lugar? Llegó a la casa de Potifar. Pero cuando llega a la casa de Potifar, como tenía todas estas cualidades, ahí estaba la mujer de Potifar, que cuando vio a aquel joven dijo, wow, qué lindo. Y trató una y otra vez de incitar a aquel joven para que durmiera con ella, para que tuviera intimidad con ella. El joven le dijo, yo no puedo fallarle a mi Dios, yo no puedo fallarle a mi amo, yo no puedo fallarle a tu esposo, porque él me dio lugar en esta casa. Yo no puedo hacerlo, pero ella insistía. El diablo sabe, amado, e insiste. Si no te vas en la primera, va a ir en la segunda, va a ir a la tercera, va a ir a la cuarta, pero no te va a dejar tranquilo. Hasta que un día esa mujer se buscó a José en medio de la casa y se metió por atrás de José y le dijo, José. Seguro le habló aquí al oído. Y yo soy. Usted sabe lo que dice la escritura, que José corrió y dejó su ropa en aquel lugar y se corrió. A mí me encanta cómo lo ilustra un escritor, se llama Charles Swindoll. Porque él cuando habla de José dice que José dejó allí su ropa, pero se llevó consigo su integridad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados. Correr ante el pecado, huir del pecado, huir de las tentaciones. Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte como para decir yo puedo soportar. Nadie. El que se cree firme, mire que no caiga. ¿Qué significa, amado? Que el enemigo te va a atacar y lo va a hacer una y otra vez. Y una vez que tú te resistas, eso significa, amado, mire, porque el diablo tiene un dicho, esto no está en la Biblia, ¿no? Pero el diablo dice, aquel que no cae no es porque quiera aferrarse a integridad, sino porque se está cotizando alto. ¿Y usted sabe qué es lo que hace el diablo? Duplica la oferta. Él incrementa la oferta. Él te hace otras propuestas. Te fuiste en la primera, saliste victorioso, pero la otra viene con una dosis más. La otra viene con más intereses. La otra viene con más tentadora. ¿Sí o no? Te fuiste en la primera, pero la segunda. Déjame decirte que eso es real. Hace años, en los Estados Unidos se publicó un libro, en el 1991 específicamente, que fue un libro de un análisis de encuesta. El libro se llamaba Day American Told the Truth. Se llamaba El día que América dijo la verdad. Y fue una serie de encuestas que se hicieron 1.800 preguntas aproximadamente a cerca de 2.000 personas. Entre ellas, escuche, entre esas preguntas, que se hicieron un compendio y se pusieron en un libro, entre esas preguntas había una que decía, ¿cuánto tú estás dispuesto a hacer? ¿O qué tú estás dispuesto a hacer por 10 millones de dólares? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer? ¿Qué puedes hacer si te doy ahora mismo 10 millones de dólares? Hay algunos ya pensando ya, Usted sabe, oye, en un momento como este una tentación, 10 millones. ¿Cuántas cosas podemos resolver? Usted sabe cuánta gente, lo que respondieron mucha gente. Y yo le traje esa encuesta para que ustedes vean a dónde llegaban las personas por 10 millones de dólares. El 25% de las personas encuestadas estaban dispuestos a abandonar su familia. El 25%. El 23% estuvo dispuesto a prostituirse por una semana por 10 millones de dólares. ¿A quién hay que matar? El 16% estuvo dispuesto a renunciar a su ciudadanía. El 10% a testificar falsamente y dejar libre a un criminal en un juicio. El 7% estuvo listo para quitarle la vida a alguien, a un desconocido, quitarle la vida. Y el 3% daría a sus hijos en adopción a un desconocido por 10 millones de dólares. Amado, usted sabe que no está diciendo eso, que nosotros vivimos en una sociedad que se cotiza alto, en una sociedad que baja los estándares cuando suben las propuestas y que está dispuesto a cambiar cualquier cosa, cualquier principio por un beneficio material que es efímero y que se va a agotar. El diablo va a proponerte algo. Esta vez te fuiste, mañana te va a traer. No, pero tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Te tengo mejores propuestas. En este trabajo se resuelve más, pero te aleja de Dios. Mira esa mujer que viene ahora, la tuya es un enclenque. ¿Qué tú haces con esa vieja gorda en tu casa? No, la mujer también. ¿Qué tú haces con ese viejo gordo, bigotudo, con ese barrigón? Cualquier semejanza con alguien, no estoy describiendo a nadie,
No, porque ahora porque Panchito lo vi que me puso mala cara. Y te va a poner, amado, te va a subir las apuestas. Te las va a subir, yo me acuerdo. Mira, voy a hacerle una experiencia personal. Déjame hacer una experiencia personal. Yo me acuerdo en la primera vez que yo fui a viajar a los Estados Unidos en el año 2013. Yo todos tienen que ir a una entrevista a una embajada, por supuesto, a solicitar una visa y demás. Yo recuerdo que había mucha gente con muy buena intención. Tenía apenas 35 años en aquel momento, ahora tengo 36, ¿no? Y yo me acuerdo que mucha gente se me acercaba y me decía, mira, pastor, oye, no digas que tú tienes a tu papá en los Estados Unidos. Tú no hables de tu papá, tú no lo digas. No hables de eso. Imagínense ustedes, mi papá estaba en los Estados Unidos de los años 80. Mi mamá había acabado de llegar a los Estados Unidos en ese mismo año. Cuando yo llego a la embajada, ¿usted sabe cuál es la primera pregunta que me hacen? ¿Cuál es? ¿Usted tiene familia en los Estados Unidos? Y yo a esa hora dije, ¡sí! ¿Tú crees que no tuve ganas de decir que no? ¡Claro! Amado. Pero yo dije, Señor, mi vida está en tus manos. Y tú eres el que determina lo que es mejor para mí. Pero yo, tu bendición, no la voy a perder. Porque es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. Me voy por ella. Y para los que quieren saber, sí, me aprobaron. Pero, amado, muchas veces te van a proponer. Y te van a proponer. Pero, amado, ser fiel a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Vivir en integridad es la mayor riqueza. ¿Cuáles son los beneficios que genera la integridad? Le voy a mencionar 3 con la Escritura, solo con la Escritura. Mire, amado, Dios recibe con gozo la alabanza de los íntegros. Usted sabe lo que dice el Salmo 33, dice que hermosa es la alabanza de los íntegros. La Biblia dice, en los hombres íntegros es hermosa la alabanza. En otras palabras, Dios se regocija que tus labios que viven en integridad le levanten una alabanza a Él. Número 2, Dios colma de bienes a los que deciden vivir en integridad. Usted no necesita la ayuda material, aunque si viene que es bueno, pero Dios es el artífice de tu futuro. Él es el que te conecta con gente. Él es el que te abre puertas que tú en tu vida pensaste que se te iban a abrir. Por tanto, tú lo que tienes que hacer es no comprometerte con las puertas y comprometerte con el Dios que te las abrió. ¿Entiendes? Comprometerte con el benefactor y no con las bendiciones o con los beneficios. La Biblia dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará, ¿qué bien? Ese bien de ser sol, de ser escudo, de dar gloria y gracia a aquellos que andan en integridad. Número 3, amados, los hombres íntegros dejan un legado a su familia. Dejan un legado incalculable, de alto valor a su familia. Mira lo que dice la Escritura. Proverbios 20, el hombre más sabio de la tierra. Proverbios 27 dice, camina en la integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Porque los hijos aprenden no solamente por la verbalidad, sino por imitación. Los hijos aprenden por lo que tú le das, por la enseñanza oral, pero por lo que te ven vivir. Y cuando tú tienes en tu vida impregnados esos valores, ellos los van a asumir también. Y esa es la mejor herencia que tú puedas dejar a tu familia. Entonces, vale la pena, amados, vivir en integridad. Número 3, aspecto número 3. Voy a apurarme un poquito para terminar ya en este domingo. El punto número 3, la integralidad en la enseñanza. O sea, este era un pastor y él le dice, amado joven, tú tienes que ser integral en tu enseñanza. Mira lo que dice, le dice, tú vas a predicar, dice, en cuanto a la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, para palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no tenga nada que decir de ti, nada malo. Es decir, tu enseñanza tiene que ser integral. ¿Qué significa? Que tú tienes que prepararte. Significa que como pastor tengo que estudiar, tengo que anhelar, tengo que tener avidez por conocer más, por estudiar más, por profundizar más, por actualizarme más. ¿Para qué? Para cuando yo me pare en este lugar, poderle darle un alimento sólido a la congregación. Poderle darle un alimento que los nutra, que los ayude a vivir, que los ayude a tomar decisiones sabias, lo más apegado a la palabra. Eso requiere diligencia, eso requiere disciplina.
Pero también, no solamente como pastor, cada uno de nosotros somos independientes, seres independientes, individuales. Y también tenemos que tener nuestra comunión con el Señor. No se trata solo de sentarme el domingo a que me pongan el alimento en la boca como si yo fuera un pichón. Tú tienes la palabra y tú puedes ir ahí a recibir alimento también. Tú puedes leer la Biblia y alimentarte a través de ella. Dios te va a hablar, Dios te va a dar enseñanzas también, porque esta es palabra viva y el Espíritu Santo es el mejor maestro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, amado, significa que yo tengo que ser diligente en mi preparación para darle alimento, palabra sana, irreprochable. Pero eso significa también otro punto, y es que la palabra no solamente debe quedarse a nivel de enseñanza, sino que tiene que formar parte de mi dinámica de vida. Lo que yo predico tiene que estar en armonía con lo que vivo. ¿Entiende? Si yo le estoy hablando a ustedes de humildad, yo no puedo ser un arrogante. Si yo le estoy hablando a usted, iglesia, acerca del perdón, yo no puedo dejarle hablar a un hermano. Si yo le estoy hablando a usted sobre la necesidad de leer la Biblia, yo no puedo ir a la Biblia nada más a recibir mensajes, a buscar un ABC, un punto 1, un punto 2, un punto 3, organizar ciertas ideas, algunos conceptos y algunas ideas de manera homilética para luego darle un discurso. No, amado. Yo tengo que ir a la Biblia a recibir mi pan diario, mi maná, mi alimento. Yo tengo que ir con un corazón de siervo. Yo tengo que ir con un corazón devocional, porque yo necesito el alimento de Dios. Entonces tiene que empezar, tengo que venir en armonía con mi mensaje, con lo que estoy predicando. Porque déjame decirle, yo le puedo dar a usted un mensaje con una buena estructura homilética, cargado de principios teológicos, pero si mi vida no es íntegra, amado, usted va a estar ahí sentado recondenado en esos bancos y orando para que yo me caiga. ¿Sí? Porque la gente lo percibe. Lo percibe, además de que te ve. Y no hay el respaldo moral. Y hay gente entonces que dirían, bueno, si ese es pastor, yo soy como un auto. Yo soy el papa. Yo soy pastor, yo soy papa. Pero cuando hay integridad, cuando hay armonía, amado, entonces hay efectividad en las palabras. Y tiene un impacto en el corazón de la gente. Usted sabe que lo demás es hipocresía. Y usted sabe lo que dice la hipocresía, es una actuación, es una puesta en escena. Esa es la palabra hipocresía. Viene del teatro griego. Es una puesta en escena, es las máscaras esas que se ponían en Grecia. ¿Se acuerdan? Usted sabe que el teatro se representa con una máscara riéndose y otra llorando, ¿no es así? Se ponían unas máscaras y representaban. Detrás de la máscara era el actor, adelante era otro personaje. Entonces esa es la hipocresía, que trata de representar una cosa que no es. Y eso a Dios le desagrada. Y sabe, hay una parábola en la Escritura donde dice el Señor que había un siervo que hizo como el Señor le dijo, y otro siervo que pensando que su Señor tardaría. ¿Recuerdan ese texto en Mateo? Y el Señor tardaría, dice, comenzó a dañar a sus siervos, comenzó a maltratar a sus esclavos, a sus siervos que en la casa. Y dice, pero cuando venga el Señor pondrá su lugar, dice, con los hipócritas, donde es el llanto y el crujir de dientes. Yo no quisiera estar ahí. Yo no quisiera estar ahí. Por tanto, lo mejor es vivir una vida sin máscaras. Una vida auténtica para Dios. Y último punto. Bueno, no el tercero, ya sería el cuarto. Último punto, y con eso voy a terminar. Ya. Y es que la integridad es algo difícil, pero es una meta que se logra. ¿Usted sabe? Es una meta difícil, pero alcanzable. Se puede alcanzar, se puede conquistar. No es fácil tener que vivir en un mundo que va en una dirección contraria. Nosotros como el salmón nadando contracorriente, donde nos van a decir que de qué planeta somos, cómo pensamos de esa manera, que todo el mundo lo hace y no pasa nada. Y nosotros decir no. Todo el mundo lo hace de una manera, pero yo estoy llamado a hacerla de otra. Todo el mundo vive a un nivel, pero yo estoy llamado a vivir en otro nivel superior. Yo tengo un estándar más alto, es la palabra. Es difícil, amado. Muchas veces van a ser mal vistos, van a ser objeto de burlas, de escarnio, pero vale la pena. ¿Se puede alcanzar? Sí. Algunos me dicen, ¿no se puede? Sí se puede. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia me respalda en ello. Por eso se lo puedo decir. Pero no solo la Biblia, lo puedo ver en otros que me antecedieron a mí. En los que fueron antes que nosotros, caminaron en este mismo territorio, peregrinaron por esta senda y también vivieron integridad.
¿Usted sabe lo que dice el escritor de Hebreo? Dice, puesto que tenemos tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero usted sabe que dice, puesto que tenemos tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esas nubes de testigos? Ese es el capítulo 12 de Hebreo. Esa nube de testigos es el capítulo 11. Están en el capítulo 11. Son los héroes de la fe. Son aquellos que caminaron para Dios, que adoraron a Dios, que le sirvieron sin temor, que lo entregaron todo por Él. Esa es la nube de testigos que nosotros tenemos. Y si ellos lo lograron, nosotros también podemos. Porque ellos contaron con el mismo Dios que contamos nosotros hoy. El Dios todopoderoso que estuvo con Abraham está contigo. El que estuvo con David está contigo. Quien le dio victoria en medio de los filisteos y le hizo que un gigante se cayera delante de él, es el Dios que está con nosotros hoy. Y nosotros podemos confiar y descansar en eso. Y podemos seguro transitar por esta vida sabiendo que Él nos traza el camino y que no nos permitirá caer. ¿Cuántos dicen amén? Es una meta que se puede alcanzar. Es una meta que se puede lograr. Usted sabe que hace algunos años ahora en el estado de Minnesota, una mujer se llama Susan Butcher. Esa mujer, Susan Butcher, ella ganó un torneo que era hacer un torneo de tirado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso que lo tiran los perros? Los trineos, gracias. Los trineos. Ella ganó un concurso de eso, una competencia, una competición de trineos. En 2 años consecutivos. Seguidos los ganó. Y eran 800 kilómetros en un territorio hostil de nieve. Imagínense que a los perros tienen que ponerle como una especie de medias así en las patas, porque luego de caminar varias millas, ellos comienzan, la nieve comienza a ser como una lija que los deja su piel ahí en carne viva. Así que eran kilómetros en territorio bien difícil y ella ganó las 2 veces, los 2 años, uno atrás del otro. Y vinieron la prensa, vinieron los reporteros rápidos a hacer una entrevista y le preguntaron, ¿cómo usted, siendo una mujer, la primera que gana ese torneo, cómo lo logró? Y ella le respondió, nada, sencillo, simplemente me acordé que hubo alguien que lo logró antes que yo. Simplemente medité en que otros lo lograron antes que yo y yo pude hacerlo también. Amado, hay otros que lo lograron antes que tú. Otros vivieron y pagaron el precio de la integridad, pero lo lograron y hoy nos están esperando en la presencia de Dios. Cuando tú estás cansado, a mí me encanta porque esa escritura de Hebreos capítulo 12, la enseñanza que encierra es como la de un estadio. La enseñanza etimológica que hay en esa escritura es como el que está corriendo en un estadio. Nosotros somos los que corremos. Y esa gran nube de testigos son los que están en la gradería, que nos sirven de referencia, que nos sirven como modelo. Y cuando tú estás corriendo en esta vida cargada de problemas, de dificultades, de vicisitudes, donde ves que el terreno por el que tienes que transitar es angosto y está lleno de irregularidades y que tú no eres ni lo suficientemente fuerte para poder seguir adelante, tú tienes ahí arriba testigos que te gritan en las gradas. Cuando tú te preguntas, ¿cómo yo puedo seguir adelante? ¿Cómo yo voy a poder lograr pasar esta vida y en victoria? Usted sabe que nos dice Moisés, que está en las gradas, nos dice, como mirando al invisible. De esa manera, cuando tú estás agotado en medio del camino porque ya tú te has caído y tienes tus rodillas afectadas, ahí está David que te dice, ey, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Él es tu luz y tu salvación, no tienes que temer. Cuando tú dices que ya estás débil y que no puedes más, allí está Pablo en la gradería y él te dice, hey, tú todo lo puedes en Cristo. Él es tu fortaleza, aleluya. Entonces nosotros podemos levantarnos y podemos seguir adelante. Amado, tú puedes porque Dios está contigo. Cuando te sientas ya que no puedes más, ni aún los gritos de los apóstoles y de los patriarcas te sirva, entonces dice el escritor de Hebreo, pon los ojos en Jesús, pon tu mirada en Jesús. Ese es el varón que no falla. Ese es el que te da la dosis de aliento y fe que te falta para seguir adelante. Pon tu mirada en Jesús y vas a recobrar nueva fuerza. Y vas a saber que vale la pena seguir caminando hacia adelante, que vale la pena seguir avanzando. Vale la pena, amado, vivir en integridad. Es la clave para una vida cristiana exitosa. Es la clave para una vida ministerial exitosa. Es la clave, la integridad, para recibir las bendiciones
que el cielo tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana.